Bien, continuando con el contenido temático, ahora vamos a describir los mecanismos centrales de analgesia. Se dice que los sistemas de supresión del dolor, que es básicamente la analgesia, están dados en el encéfalo y la médula espinal principalmente. La capacidad que tiene el propio encéfalo para suprimir la entrada de los impulsos nerviosos dolorosos al sistema nervioso central está dado mediante la activación de un sistema de control del dolor, llamado el sistema de analgesia. Este sistema de analgesia va a estar formado por tres elementos importantes: la sustancia gris perisilviana y las áreas periventriculares, el núcleo magno de Raphe y el complejo inhibidor del dolor. Tenemos el sistema de opioides cerebrales, donde están las endorfinas y encefalinas. Estos fármacos van a alterar la excitabilidad de las neuronas sobre los receptores sinápticos. Se ha supuesto que los opioides del sistema de analgesia eran en realidad receptores de algún neurotransmisor del tipo de la morfina que se secretaba de forma natural en el encéfalo. Las sustancias opiáceas en el sistema nervioso son un producto de la descomposición de tres grandes células proteicas: la proopiomelanocortina, la proencefalina, la prodinorfina y sustancias importantes de opiáceos como la beta-endorfina, el metencefalina, la leuncefalina y la dinorfina. Ahora bien, todas estas sustancias también van a participar en lo que es la inhibición de la transmisión del dolor a través de los impulsos sensitivos. El dolor, al viajar, desde el momento que es estimulado, como vemos en las imágenes, va a llegar a estimular las fibras sensitivas tipo aferentes beta, que van a deprimir la transmisión de señales del dolor procedentes de la misma región corporal. Tenemos el dolor referido o dolor visceral. Este dolor se percibe en una parte del cuerpo de forma alejada de los tejidos donde se origina el dolor. Este es el dolor referido. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, como tenemos en la imagen, el dolor puede iniciarse en donde está la mancha negra, por ejemplo en un diente, pero la sensación dolorosa, la molestia que podemos sentir se encuentra lejos del origen, a distancia. Entonces son las que están en manchas grises. Entonces ese va a ser un dolor referido. Los mecanismos del dolor referido nos habla de las ramificaciones de las fibras por donde discurre el dolor visceral, estableciendo sinapsis en la médula espinal en las mismas neuronas de segundo orden, que van a recibir señales dolorosas de la piel. Cuando se estimulan las fibras del dolor visceral, algunos estímulos procedentes de las vísceras son conducidas por las mismas neuronas que transmiten las señales dolorosas de la piel. Y la persona va a percibir las sensaciones dolorosas como si se hubieran originado en la piel. Esto vamos a explicar detenidamente más adelante. Ahora bien, las vías de dolor. Se dice que el dolor se transmite por vías neurales específicas. Estas vías se inician
a nivel de las terminaciones libres superficiales y profundas que están ubicadas en la piel. Estos receptores van a responder a submodalidades específicas, que quiere decir que pueden ser mecánicas y térmicas, o serán polimodales. Se cree que en una parte van a responder como quimioreceptores, reaccionando ante una sustancia química que se produce por el daño celular, por ejemplo las prostaglandinas, la bradiquinina, la histamina, el potasio, y también como terminaciones libres. La terminación de los dos tipos de neuronas sensoriales primarias nociceptivas están ubicadas en el asta posterior. Tenemos las terminaciones de fibras mielínicas A gamma, que lo hacen en las láminas 1 y láminas 5, y las terminaciones correspondientes a fibras amielínicas están ubicadas en las láminas 1 y 2, específicamente sobre las interneuronas que conectan principalmente sobre la lámina 5. El neurotransmisor en las neuronas de fibras amielínicas es el neuropéptido sustancia P. En este sentido, se ha demostrado que esta sustancia P se libera junto con otros neuropéptidos como la somatostatina a nivel de la prolongación central de la fibra C, como en la periférica, a nivel de las terminaciones libres cutáneas. Esta liberación periférica del transmisor va a participar en el desarrollo de la respuesta inflamatoria local. Eso se denominará el reflejo axónico. En el asta dorsal de la médula espinal van a existir dos poblaciones de neuronas de segundo orden para la transmisión del dolor de forma específica. Estas dos poblaciones serán las neuronas de relevo, que van a enviar sus axones hacia el tálamo o tronco encefálico, y las interneuronas, que conectan con otras que son semejantes en el asta posterior o con neuronas de relevo. Tenemos entonces las neuronas de primer orden junto con el cuerpo en el ganglio posterior, y las neuronas de segundo orden que se decusan o cruzan en la médula espinal. Aparte tenemos las neuronas de tercer orden, que son las que se dirigen al tálamo, y aquí observamos las tres neuronas. La neurona de primer orden se denomina primera neurona o neurona 1, la de segundo orden se denomina segunda neurona o neurona 2. Las neuronas de relevo. Hemos mencionado a la primera y la segunda neurona. La primera neurona está constituida por las neuronas de relevo de la lámina 1, que van a enviar sus axones por el cordón anterolateral del lado opuesto, constituyendo el haz neoespinotalámico. Esto es a nivel medular. La segunda neurona va a estar formada por las neuronas de relevo de la lámina 5, que envían principalmente sus axones por el cordón anterolateral del mismo lado. Ambas van a constituir los haces espinoreticular o paleoespinotalámico, y por lo tanto el haz espinotectal. En un estudio electrofisiológico de estas neuronas, especialmente de las neuronas de las láminas 1 y 5,
han permitido identificar una respuesta funcional. Las neuronas de la lámina 1 reciben información única y exclusivamente de los nociceptores, a través de las fibras gamma, pero también de algunas fibras C. En cambio, las neuronas de la lámina 5 reciben información de los nociceptores, principalmente de las fibras C, de los mecanorreceptores y de los termorreceptores. De acuerdo con estas particularidades anatómicas, se puede decir que las neuronas de relevo de la lámina 1 van a mediar el dolor agudo, intenso y bien localizado a través del haz neoespinotalámico. Y las neuronas de relevo de la lámina 5, que son multireceptivas, van a responder tanto a estímulos dolorosos como no dolorosos, y entre las primeras, las neuronas de relevo de la lámina 1, van a provenir las neuronas sensoriales primarias de las fibras de menor velocidad. Esto va a ser las que impulsan o transmiten el dolor sordo, pobremente localizado, el dolor lento. Este será el haz paleoespinotalámico. En forma minoritaria, las fibras ascendentes del cordón anterolateral que termina en el tálamo, como indican, tienen una población muy pequeña en relación a la población mayor pero difusa de la formación reticular del tronco encefálico. Ambas van a rodear al acueducto de Silvio. Desde aquí, la capacidad de los estímulos dolorosos para producir el estado de alerta y las respuestas neurovegetativas difusas son a través de, o esas respuestas se darán con cambios respiratorios y cardiovasculares. En la población de axones sensoriales de segundo orden que llegan al tálamo, se mantiene la segregación de las modalidades encontradas en las neuronas de las láminas 1 y 5 del asta posterior. Lo que quiere decir que el haz neoespinotalámico termina en los núcleos talámicos de proyección específica y el haz paleoespinotalámico termina en los núcleos laminares del tálamo. Estos son de carácter inespecífico. Hablemos ahora del mecanismo central de analgesia. Al existir el control de entrada ejercido por estructuras superiores mesencefálicas, diencefálicas y corticales sobre la información aferente que llega de los receptores, se va a manifestar todo esto en la vía del dolor a través de los mecanismos centrales de analgesia. La función principal de este control aferente o de entrada es suprimir la información irrelevante originada en la periferia, o sea, esa información que está de más, que no apoya al impulso del dolor, entonces es suprimida, dejando pasar solo la de intensidad suficiente como para tener un significado adaptativo. Hablamos de la teoría del dolor. Aquí mencionamos la teoría del gate control o la puerta de control, que ha sido manifestada por Melzack y Wall
Esta teoría de control del dolor sostiene que las fibras mielínicas del cordón dorsal, que son el sistema lemniscal, ejercen una inhibición del tipo presináptico a nivel de la sinapsis de neuronas de segundo orden del asta posterior. Estas van a estar involucradas en la transmisión del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor que se va a transmitir de la primera a la segunda neurona puede ser inhibida como un tipo presináptico, y esto vendría a ser la puerta de control del dolor. Si bien electrofisiológicamente no se ha encontrado una evidencia acerca de esta inhibición, esta teoría despierta el interés de un hecho verificable, que va a ser la estimulación de las fibras mielínicas de la raíz dorsal o de puntos determinados de la superficie cutánea como resultado en analgesia. Estudios recientes indican que la forma en que se ejerce el efecto analgésico resulta de la estimulación de las raíces dorsales, que es lo central, y no a través de un mecanismo simple medular de inhibición presináptica. El efecto analgésico puede producirse por estimulación eléctrica de diversas áreas cerebrales. La zona de mínimo umbral es la sustancia gris periacueductal. En las neuronas serotoninérgicas que predominan en esta región y en los núcleos del RAF. Continúan las regiones vulvar del sistema serotoninérgico periacueductal. Recientemente se ha descrito la participación de vías descendentes noradrenérgicas y dopaminérgicas como el factor de control de dolor. Por lo tanto, el efecto analgésico de la estimulación de los núcleos citados no se debe a un bloqueo de la vía ascendente del dolor, sino que es ejercido por proyecciones descendentes de las neuronas monoaminérgicas del asta posterior. Estas proyecciones descendentes terminan en interneuronas que van a utilizar a los neuropéptidos opioides como encefalinas y los emplearán como transmisores. Las interneuronas encefalinérgicas inhiben presinápticamente la liberación de la sustancia P y la somatostatina de las neuronas sensoriales. El aval de esta hipótesis está dada por los siguientes hechos. Primero, el bloqueo de receptores serotoninérgicos o de opioides que anulan el efecto analgésico de la estimulación central. Luego, la detección de componentes neuronales que están implicados por técnicas inmunohistoquímicas, pero sin embargo, existe un componente no opioide en la analgesia de tipo central. Todo esto hace que la identificación de las regiones centrales estén involucradas en lo que es la analgesia. Entonces, tenemos en el gráfico, primero, la sensación de ubicación, o que es la propiocepción de la articulación en la imagen del tobillo, el transmitir los impulsos nerviosos hacia la médula y lo mismo hacia la corteza, hacia el cerebro y hacia la corteza. Luego se produce la respuesta como información de lo que está sucediendo.
vamos a tener a las vías sensitivas ascendentes. En este caso se debe distinguir la vía sensitiva exteroceptiva o cutánea de las vías de la sensibilidad propioceptiva o profunda y de la sensibilidad interoceptiva o visceral. Entonces describimos las vías de la sensibilidad exteroceptiva o cutánea. Estas vías se trata de una sensibilidad consciente cuyo punto de partida se encuentra en los corpúsculos sensoriales de la piel, cada una de las cuales posee una especialización precisa y según la especialización que tengan, vamos a tener las sensibilidades exteroceptivas termoalgésicas, la táctil protopática y la táctil epicrítica. La sensibilidad termoalgésica. En este tipo, el axón de la primera neurona, que es la que se encuentra en el ganglio raquídeo, llega a la cabeza del cuerno posterior, o sea, al área 1 del asta dorsal en la médula, donde se pone en contacto con la segunda neurona. El axón de esta va a atravesar la línea media por la comisura gris. ¿Eso qué quiere decir? Que va a cruzar al otro lado, pasando detrás del cordón ependimario. Llega al cordón lateral, por donde va a ascender hasta el tálamo, para llegar hasta la tercera neurona que se encuentra en el núcleo ventoposterolateral. Los axones de esta tercera neurona van a pasar a través del brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada, para alcanzar a la cuarta neurona en el área somatoestésica en la circunvolución postcentral de la corteza cerebral. Por lo tanto, la sensibilidad termoalgésica llega por el haz espinotalámico lateral. Aquí vemos entonces la estimulación de los nociceptores, que es el dolor y que se ubican a nivel de la piel, y estos que se van haciendo de forma refleja en la estimulación de los nociceptores viscerales. Ahora hablamos de la sensibilidad táctil protopática. Esta asciende por el haz espinotalámico anterior. La primera neurona se encuentra en el ganglio raquídeo y su axón penetra en la sustancia gris, específicamente en el cuerno dorsal, en el área 1. Tiene un trayecto similar al del haz espinotalámico lateral. Y una diferencia es que el axón de su segunda neurona, al pasar por el lado opuesto, pasa por delante del conducto ependimario y luego asciende por el cordón anterior hasta llegar a la tercera neurona, que se encuentra en el tálamo, en el núcleo ventroposterolateral. Y a partir de aquí, los axones pasan a la corteza cerebral, a la circunvolución postcentral a través de la cápsula interna y la corona radiada. Tenemos la sensibilidad táctil epicrítica. Esta va a ascender hacia los centros superiores junto con los haces de la sensibilidad profunda consciente, siguiendo la segunda vía. La primera neurona se encuentra en el ganglio raquídeo y su axón llega hasta los núcleos vulvares de Gol y de Burrage. Asciende al tálamo con el lemnisco medial y ahí se encuentra la tercera neurona, cuyo axón a su vez sale del núcleo ventral posterior y llega hasta la corteza sensorial. Hablamos de la sensibilidad visceral.
Para hablar de la sensibilidad visceral, hablamos de las vías de la sensibilidad propioceptiva o profunda. Este tipo de sensibilidad nos habla de las articulaciones y de los músculos propiamente, que van a jugar un papel muy importante en las actividades musculares, ayudando al sentido de actitud. Entonces hablamos de la sensibilidad consciente y la sensibilidad inconsciente. En la sensibilidad consciente, esta será siempre que llegue hasta la corteza sensitiva y será inconsciente cuando no llegue hasta la corteza. A la sensibilidad inconsciente se la puede clasificar en sensaciones de presión o parestesia, sensación de vibración o palestesia y la sensación de actitud o posición que ocupa un miembro en el espacio, o lo que se denomina batiestesia. Entonces, la sensibilidad inconsciente se va a clasificar en parestesia, palestesia y batiestesia. La sensibilidad consciente es la que transmite las sensaciones dolorosas. La primera neurona se encuentra en el ganglio espinal. Su axón no pasa por el cuerno posterior y penetra directamente en el fascículo posterior del mismo lado, como vemos en la imagen. Va a ascender verticalmente hacia los centros superiores. En la cara dorsal de la médula, cerca al surco longitudinal, el colateral posterior parece separarse en un fascículo posterior y este a su vez en dos porciones. La parte medial o fascículo de Gol, que llevará información sensitiva del tronco y del miembro inferior del mismo lado, y la parte lateral o fascículo cuneiforme de Burdach, que lleva información sensitiva del miembro superior y del cuello del mismo lado. La segunda neurona se encuentra en los núcleos de Gol y Burdach. Emiten axones que se cruzan en la médula oblongada y van a formar el lemnisco medial. Al cruzar el puente se unen a las fibras del haz espinotalámico anterior, y la tercera neurona está en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, y la cuarta neurona es como consecuente de la corteza sensitiva, específicamente en la circunvolución postcentral en el área somatestésica. Tenemos la sensibilidad inconsciente, que transmite esencialmente a los centros superiores cerebelosos a través de la primera neurona, que se encuentra en el ganglio espinal, cuyo axón termina en la parte media del cuerpo dorsal. Se articula allí con la segunda neurona, que está situada en el núcleo torácico o columna de Clark. Para las neuronas que corresponden a los miembros inferiores y al tronco, el axón atraviesa de forma seguida la sustancia gris
para formar en la parte posterior del fascículo lateral del mismo lado, sin cruzar la línea media, el tracto espinocerebeloso dorsal o fascículo espinocerebeloso de Flesching. Las fibras que provienen de los miembros superiores hacen contacto con el núcleo vestibular superior. El axón cruza entonces la línea media situada en la sustancia gris, alrededor del canal central, y llega a la parte anterior del cordón lateral opuesto, participando en la constitución del tracto espinocerebeloso cruzado o fascículo de Gowers. Estas vías de sensibilidad interoceptiva transmitirán la sensibilidad visceral. Sus vías son mal conocidas, ya que siguen a la sustancia gris de la médula. Entonces tenemos las vías de carácter voluntario y las de carácter involuntario. Las fibras voluntarias serán las que nosotros podemos controlar, como el movimiento, el desplazamiento, la contracción muscular, y aquellas que no podemos controlar, como la inervación de los órganos y sistemas, como el corazón, pulmones, el tracto digestivo, y aquellas terminaciones que se encuentran en toda la piel. De esta forma, como un resumen, podemos encontrar un esquema de los sensores, la neurona 1, la neurona 2, que están ubicadas, especialmente la neurona 2, en la médula espinal, y esta asciende hasta llegar a la neurona 3 y a la corteza cerebral. Toda la línea que está pintada en color ciclán es la vía rápida, y la que está pintada en color verde viene a ser la vía lenta. En ambos casos llegan a diferentes lugares ubicados en el encéfalo. Para ir terminando, hablemos del dolor visceral. El dolor visceral se ubica, en las vísceras van a existir numerosos receptores, tales como los osmoreceptores, los baroreceptores, los glucoreceptores, que van a responder a los cambios en relación al medio interno. Sus aferentes van a participar en distintos reflejos autonómicos de importancia homeostática. Estos serán estudiados en su funcionamiento fisiológico en el sistema respectivo de inervación. Los receptores van a ser la base de interocepción y van a comenzar con mucha importancia a medida de que van ascendiendo en las vías para denominarse de forma inconsciente. A su vez van a existir los nociceptores, los mecanorreceptores y algunos termorreceptores viscerales. Estos nociceptores van a participar en el dolor visceral como las fibras aferentes que viajan por vías somáticas y automáticas. Los cuerpos de las neuronas sensoriales primarias se van a ubicar en los ganglios dorsales de las metámeras correspondientes. Las neuronas de segundo orden y sus vías ascendentes son semejantes a las de la sensibilidad periférica y puede encontrarse en las representaciones corticales una distribución conjunta de campos receptivos
de esterointeroceptores. La convergencia de aferentes viscerales y cutáneos sobre los mismos grupos neuronales de segundo orden dan lugar a que el dolor visceral se experimente sobre una porción de la superficie cutánea, que es lo que se denomina el dolor referido. Este dolor referido se verifica en la porción de la superficie cutánea de origen embriológico similar a la víscera afectada. Esto es lo que se denomina a la regla de los dermatomas. Hasta aquí una vez más y luego pasamos a la plataforma para realizar las actividades de la clase.